El Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado de la inflación correspondiente al mes de febrero del 2025. A cargo de la misma estará Guillermo Ortiz, director del Departamento de Índices de Precios. A continuación, daremos a conocer el resultado de la inflación correspondiente al mes de febrero del 2025. La misma, en el mes de febrero, presentó una variación mensual de 0,4%. Esta variación es inferior al resultado del 1% observado en enero, pero superior al resultado del 0% que habíamos registrado en febrero del año anterior. En términos acumulados, la inflación acumula una variación de 1,4% en el año, y en términos interanuales la tasa es de 4,3%, superior al 3,8% observado en enero y también superior al 2,9% que habíamos registrado en febrero del año pasado. En esta lámina observamos la dinámica del nivel de precios, que aproximadamente en el año 2020, abril del 2020 aproximadamente, había presentado una puntuación de 105,3 y esta actualmente se encuentra en los 136,6 puntos. Si calculamos la variación acumulada que tuvo este indicador a lo largo del tiempo, observamos que esta variación estaría en torno al 30%, lo cual refleja un poco esa percepción que se tiene respecto a la inflación acumulada en el tiempo. Asimismo, mostramos la variación interanual de este indicador y observamos, como mencioné, la tasa del 4,3% a febrero y la tasa de 0,4% en términos mensuales para el mismo mes de este año. En cuanto a la inflación núcleo, vemos que este indicador mostró también, similar a la de la inflación total, una variación mensual de 0,4%. Esta variación es inferior a lo que se había registrado en enero de 0,5%, pero superior a la tasa de variación mensual registrada en febrero del año anterior de 0,2%. En términos acumulados, este indicador registra una variación de 0,9%, y en términos interanuales, la variación de este indicador es de 3,6%, superior al 3,4% observado en enero, y también superior al 3,2% registrado en febrero del año pasado. La inflación subyacente, que es el indicador que excluye al componente más volátil de la canasta, es decir, el componente de frutas y verduras, mostró una variación mensual de 0,7% en este mes. Esta variación es superior a 0,5% observado en enero, y también superior al 0,3% registrado en febrero del año pasado. En términos acumulados, la subyacente arroja una variación de 1,2%, y en términos interanuales, este indicador se ubica en torno al 4,8%, superior tanto al 4,5% registrado en enero como al 2,6% registrado en febrero del año pasado. Aquí vemos la trayectoria de variaciones mensuales de la inflación total. Vemos que en este último mes la inflación se ubicó en 0,4%, representando una desaceleración respecto al 1% que habíamos registrado en enero. Y se observa la volatilidad que tiene este indicador, explicado principalmente por esos rubros volátiles de la canasta, que típicamente tienen un comportamiento más errático. En cuanto a la inflación núcleo, se observa una dinámica un poco más estable, puesto que este indicador intenta y pretende mostrarnos la tendencia de la inflación. Entonces, observamos que para el mes de febrero, al igual que la inflación total, mostró una variación mensual de 0,4%, y a lo largo del tiempo se observan variaciones más estables que la total. Lo mismo ocurre con la inflación subyacente, que al excluir los componentes más volátiles de la canasta, que son las frutas y verduras, este indicador muestra también una relativa menor volatilidad que la inflación total, ubicándose en el mes de febrero en torno al 0,7% de variación mensual. Pasando un poco a explicar ahora en qué consiste este resultado en la inflación total y desagregando el resultado en bienes, servicios y renta, destacamos que en el mes de febrero los bienes y los servicios presentaron tasas de variación de 0,2% mensual y 0,9% mensual respectivamente. Dentro de los bienes destacamos la ligera disminución que tuvo el componente de los bienes alimenticios,
en torno al menos 0,3%, explicado principalmente por la disminución observada respecto al mes anterior en los precios de los rubros frutícolas. Cabe mencionar aquí que estos rubros presentan una marcada volatilidad, por lo tanto son los componentes más volátiles de la canasta, y que su precio y la variación de su precio depende mucho, está en función a situaciones que se presenten en la oferta de los mismos. Adicionalmente, vemos que los otros bienes de la canasta mostraron una variación de 0,8% en términos mensuales, y dentro de los otros bienes destacamos el incremento de 3,5% que tuvo los combustibles. Recordemos que este componente de combustibles se había anunciado un incremento hacia finales del mes de del mes de enero, y tuvo su impacto en los resultados de la inflación del mes de febrero, al ser incorporado en esta variación. En cuanto a los servicios, destacamos que esta variación de 0,9% se debió principalmente y particularmente a los servicios de educación, los cuales presentan un comportamiento estacional en estos primeros meses del año, ajustes tanto en cuotas como en matrículas y otros servicios relacionados que se presentan típicamente a inicios de año. Adicionalmente, y muy relacionado también a los niveles de precios todavía elevados de los alimentos, vimos incrementos de precios en los servicios de restaurantes, por ejemplo. Adicionalmente, también a estos servicios se destacan los incrementos que tuvieron los precios de los alquileres, también explicado un poco por reajustes que se dan típicamente a inicios de año y que son captados en las variaciones de precios de estos primeros meses del año. Pasando un poco a analizar el entorno externo, observamos que el petróleo Brent cotizó en $75 por barril en promedio en el mes de febrero, lo cual representa una variación interanual de menos 8,2%. Y observamos que esta variación interanual es inferior a la que habíamos registrado en enero del menos 1,2%. En cuanto al petróleo WTI, el mismo cotizó a $71,2 por barril de promedio en enero, representando una variación interanual de menos 7,2% en febrero. Esta variación también es inferior a la variación reportada en el mes de enero de 1,6%. En cuanto a la cotización internacional de la soja, vemos que esta en el mes de febrero cotizó a $382,8 por tonelada, lo cual representa una variación interanual de menos 10,9%. En el caso del maíz, el precio fue de $193,1 por tonelada, representando una variación de 16% interanual. En cuanto a la inflación regional y mundial, registramos que en enero los países de Ecuador, Alemania y la economía de la zona euro observaron descensos en términos mensuales, como se puede ver en este gráfico, mientras que la Argentina registró el mayor aumento mensual y también interanual. Entonces se observa que los distintos países en el mes de enero registraron comportamientos mixtos en sus precios, Paraguay ubicándose en el centro de la distribución, tanto para las variaciones mensuales como las variaciones interanuales. En términos interanuales, vemos que la inflación presentó comportamientos mixtos en enero. Bien, vemos, por ejemplo, que países como Brasil y Perú mostraron una desaceleración en su inflación total, y en el caso de Chile y Paraguay mostraron una aceleración en su inflación total en el mes de enero, y en el caso de Colombia, esta se mantuvo estable. Destacamos con este gráfico que la mayoría de los países se encuentra acercándose al centro de su meta. Sin embargo, Paraguay, los datos que presenta nuestro país ubican a la inflación total en torno al centro de nuestra meta. Aquí vemos la serie histórica de variaciones mensuales de las 14 economías analizadas. Y como dijimos, 4 economías, Ecuador, Perú, la zona euro y Alemania, presentaron variaciones negativas en términos mensuales en enero.
En términos interanuales también mostramos la serie de variación interanual de la inflación de las distintas economías analizadas y destacamos las elevadas variaciones interanuales presentadas por los países de Argentina y Bolivia. Pasando al índice de precios de alimentos de la FAO, vemos que según la FAO, en términos interanuales, en enero, los aceites y los lácteos presentaron las mayores variaciones interanuales, seguidos por la carne con una variación interanual del 8,1%, y también observamos disminuciones interanuales en los precios de los cereales y de los azúcares. Esto en promedio arroja una tasa de variación de 6,2% para el indicador de alimentos total de la FAO. En términos mensuales, vemos que este indicador se disminuyó respecto al mes anterior en 1,6%. Observamos que la carne, los aceites y el azúcar mostraron tasas de variación mensuales negativas, mientras que los lácteos y los cereales mostraron tasas de variación mensuales positivas. Pasando al entorno interno, observamos, como dijimos, que la inflación total arroja una variación interanual de 4,3%, y los demás indicadores, como la subyacente, la X1 y el indicador de bienes libres sin frutas y verduras, mostraron también una aceleración, ubicándose por encima de la tasa de variación de la inflación total. Por otro lado, vemos que el IPC-SAE, que es aquel indicador que excluye la totalidad de los alimentos y la energía para el cálculo de la inflación, esta se ubica por debajo de la inflación total en una variación interanual del 4,1%. En términos interanuales, vemos que los alimentos y los combustibles registraron las mayores tasas de variación. Los alimentos con una tasa de variación de 4,9% interanual. Esto refleja una desaceleración respecto a los niveles, mejor dicho, respecto a las variaciones que observábamos un año atrás, de 7,4%. Y en términos interanuales también los combustibles mostraron la mayor variación con una tasa de 5,4%, lo cual también refleja una aceleración respecto a las variaciones que observábamos un año atrás, que estaban en terreno negativo para este indicador. En cuanto a los servicios, vemos que este componente arrojó una variación de 3,7% interanual, y como ya mencioné, el IPC-SAE se ubica ligeramente por debajo de la variación de la inflación total en 4,1% interanual. También vemos que en el mes de febrero, puntualmente, la inflación fue explicada principalmente por las subas en los servicios y la energía. Como mencionamos en la explicación anteriormente, en el componente de servicios se destacó principalmente los servicios relacionados a la educación y a los restaurantes y hoteles. Por otro lado, en cuanto a lo que refleja los precios de la energía, se destaca el incremento en los precios de los combustibles, de los distintos combustibles, que presentaron un incremento a inicios del mes de febrero. Por otro lado, vemos también que para este mes en particular, las frutas y verduras mostraron una incidencia negativa por esa ligera, y digo bien, bastante ligera reversión que se observaron en los precios de algunos productos frutihortícolas respecto al mes anterior. En términos interanuales, vemos que la mayor incidencia en la inflación interanual, digamos, la tienen o está explicada principalmente por los alimentos, los servicios y los bienes, los cuales presentan las incidencias que terminan explicando la variación del 4,3% interanual. Destacamos también que el componente de energía ya empieza a mostrar una incidencia positiva en el cálculo de la inflación interanual, puesto que los precios ya se ubican en niveles por encima de lo que se habían registrado un año atrás. En términos también interanuales, vemos que las frutas y verduras continúan mostrando una ligera incidencia negativa. Los precios frutihortícolas registraron disminuciones respecto al mes anterior. Sin embargo, se destaca que los niveles de precios aún se siguen ubicando en niveles altos. Y esto es lo que mostramos aquí cuando graficamos el indicador, el índice de precios de los rubros frutihortícolas.
vemos que este indicador en octubre del 2023 marcaba una puntuación de 111,3 y a partir de allí los precios empiezan a incrementarse, ¿verdad? Y empiezan a despegar hasta llegar a un pico allá por mayo del 2024 de 175,8 puntos. Posteriormente, estos precios fueron revirtiéndose. Sin embargo, en estos primeros meses del año se vuelve a observar un repunte, por lo cual mencionamos que los niveles de precios se mantienen todavía elevados respecto a lo que, bueno, observábamos en periodos anteriores. En términos interanuales, sí, la variación es negativa de 6,7%, sin embargo, esto no implica que los niveles hayan vuelto, digamos, a los niveles que se observaban en periodos anteriores, en periodos considerados más normales. Asimismo, vemos que algunos componentes de esta agrupación de frutas y verduras, como por ejemplo el locote verde, el tomate y la zanahoria, presentan tasas de variación acumulada bastante importantes respecto a ese periodo de octubre de 2023, los cuales, bueno, están compensados por otras variaciones como los que observamos en cebolla de cabeza y papa, con variaciones negativas acumuladas respecto a ese mes de octubre de 2023. En promedio, entonces, las frutas y verduras acumulan una variación de 17,4% respecto a ese periodo, octubre del 2023, en donde los precios empezaron a acelerarse. En cuanto al mercado doméstico de la carne vacuna, destacamos que el precio de la carne vacuna, en promedio, registró una variación de menos 1,7% en términos mensuales respecto al mes anterior, por supuesto. Y esto se puede observar en los distintos cortes vacunos que registramos en nuestro IPC. Se destaca principalmente la variación negativa que tuvo la costilla de primera de 4,9% mensual y el vacío con una variación de 4,2% mensual. En promedio, entonces, las carnes vacunas arrojaron una variación de 1,7% negativa y en términos interanuales todavía se ubican en niveles positivos bastante importantes, en torno al 12,2%. Destacamos aquí que esta disminución, de acuerdo a lo que mencionaron referentes del sector, se debió principalmente a un incremento en la oferta de este rubro, debido principalmente a mayores niveles de faenamiento previos un poco al periodo de vacunación antiaftosa. En cuanto a las demás carnes, ¿verdad? Las carnes de aves y las carnes de cerdo, estas registran variaciones de precios positivas en este mes de febrero. Para el caso de la carne de aves, en torno al 0,6% mensual respecto al mes anterior y 1,5% interanual. Y para el caso de la carne de cerdo, una variación mensual de en torno al 0,2% y una variación interanual de 15,2% aproximadamente. En febrero también destacamos que la tasa interanual de lácteos fue superior al mes anterior, mientras que los panificados fueron similares y los aceites siguen en terreno negativo, mostrando una tasa interanual de 3,6% negativa. Los aceites en el mes de febrero, por otro lado, en términos mensuales, registraron un incremento del 1,1%. El cual también se ubica por encima de la variación mensual que habíamos registrado en febrero del año pasado, en torno al menos 2,7%. En febrero, como mencioné, los combustibles registraron un incremento en los precios. Habíamos mencionado que esta suba fue anunciada hacia finales del mes de enero y fue hecha efectiva en los últimos días de enero, los primeros días de febrero, con lo cual el impacto que tuvo en la canasta fue absorbido en el resultado de este mes en particular. Así vemos que los combustibles en promedio arrojaron una variación mensual de 3,5% y una variación interanual del 5,4%. Este incremento se observa en todos los componentes que componen, valga la redundancia, este indicador de combustibles: gasoil común, nafta super, gasoil aditivado y gas de uso doméstico, los cuales todos presentaron variaciones respecto al mes anterior. Pasando a la proporción de variaciones positivas de la inflación, vemos que en el mes de febrero el 46,7% de los productos de la canasta registraron variaciones positivas. Este valor es ligeramente inferior al promedio de los meses de febrero que tenemos registrado
históricamente, pero se encuentra ligeramente por encima del promedio histórico total, que está en torno al 44,8%. Finalizando ya con algunos reportes puntuales, vemos las principales variaciones de precios mensuales por subgrupo de la canasta, destacándose los combustibles, los huevos, nivel universitario, nivel primario, todos los servicios de educación que habíamos mencionado previamente. Y también observamos disminuciones de precios en algunos subgrupos de la canasta, como las hortalizas y tubérculos frescos, como mencionamos, debido principalmente a el incremento en la oferta, explicado principalmente por la regularización parcial en algunas restricciones a la importación. También vemos la disminución en las carnes vacunas, materiales para reparación de vivienda, entre otros componentes de la canasta. En términos interanuales, también las variaciones principales por subgrupo de la canasta son carne vacuna, adquisición de automóvil, combustibles, comida consumida fuera del lugar y vacaciones y turismo, todas con tasas de variación interanual positivas e importantes. Así también observamos disminuciones en términos interanuales de los componentes de hortalizas, frutas frescas, azúcares edulcorantes, aceites y harinas, entre otros. Si desagregamos aún más la canasta y observamos los incrementos de precios por rubros, vemos que estos son los principales rubros que presentaron incrementos en términos mensuales este mes de febrero. Y estos son los principales rubros que mostraron variaciones de precios negativas en este mes de febrero. En resumen, entonces, mencionamos que la inflación total interanual de febrero aumentó respecto a enero, ubicándose en 4,3% interanual, en comparación a la tasa de enero de 3,8%. La inflación total del mes de febrero fue inferior respecto al mes anterior, ubicándose en 0,4%, lo cual es inferior al 1% que habíamos registrado en enero de este año. La inflación núcleo arrojó una variación de 3,6%, la cual es superior al 3,4% interanual registrado en enero. Y en términos mensuales, este indicador presentó una variación similar a la de la inflación total, en 0,4%. El resultado de la inflación de febrero, en términos mensuales, se explica principalmente por los aumentos en los precios de educación, otros servicios de la canasta y también en los combustibles. Vemos así que la educación arrojó una variación mensual de 4,7%, los combustibles de 3,5% y los servicios de 0,9%. También destacaron las reducciones de alimentos en menos 0,3%, como mencionamos, explicado principalmente por las disminuciones mensuales de las carnes vacunas y de las frutas y verduras, con variaciones de menos 1,7% y menos 3% respectivamente. También mencionamos que se observaron aumentos moderados en vestimentas, gastos en salud y restaurantes y hoteles, con variaciones de 0,2%, 0,2% y 0,9% respectivamente. La inflación interanual de alimentos sin frutas y verduras fue levemente inferior a la de enero, en 6,9% interanual, inferior al 7% que habíamos reportado el mes anterior. Y también recordamos que la proporción de variaciones positivas de la canasta se ubicó en 46,7%, lo cual es inferior respecto a lo que se había observado en enero, en torno al 55,9%, y también por debajo del histórico de febrero, aunque ligeramente por encima del promedio histórico total. En cuanto al entorno externo, habíamos destacado las disminuciones en términos interanuales de los precios del petróleo, tanto Brent como WTI, con variaciones en torno al 8,2% y 7,2% negativas respectivamente. También habíamos destacado el incremento interanual que observaron los alimentos según el indicador de la FAO. Así también habíamos destacado que según la FAO, los aceites mostraron las tasas de variaciones interanuales más elevadas, en torno al 24,9%. En cuanto a las economías analizadas, vimos que para hacer comparable esta comparación, habíamos observado las variaciones del mes de enero y habíamos destacado que
4 de estas 14 economías mostraron variaciones negativas de precios en términos mensuales en enero. Sin embargo, los demás mostraron variaciones positivas de precios, destacándose nuevamente los casos de Argentina y Bolivia con las mayores tasas de variación. Así también destacamos que en términos mensuales, así como en términos interanuales, los resultados de Paraguay se ubicaban más o menos en el centro de la distribución.